Si estás empezando a escuchar esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas cautivadoras. Ahora, vamos a sumergirnos en una historia que te va a sorprender. María Elena Vázquez permaneció inmóvil, la mano congelada en el pomo de la puerta de su oficina. El joven al que había permitido dormir en su antiguo y espacioso despacho ya no estaba tumbado en el sofá de cuero desgastado donde lo dejara la noche anterior. En cambio, estaba sentado en su silla ejecutiva, los dedos ágiles deslizando sobre el teclado de su ordenador, mientras documentos cuidadosamente organizados se extendían por la mesa de caoba que un día simbolizara su imperio. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó ella, su voz resonando por las paredes de lo que antes había sido la sede de Vázquez Inversiones, ahora reducida a un único piso en un edificio casi vacío en el centro de Madrid. El joven, que se había presentado solo como Alejandro, alzó los ojos con una tranquilidad desconcertante. Su sonrisa no demostraba ninguna señal de culpa o sorpresa. «Estoy salvando su empresa, señora Vázquez», respondió él simplemente, girando el monitor en su dirección. «Y creo que va a querer ver esto». 6 meses antes, María Elena era conocida como la reina del mercado inmobiliario de Madrid. A los 45 años, había construido un imperio valorado en millones de euros, con propiedades esparcidas por toda España y oficinas en Barcelona, Valencia y Sevilla. Nacida en una familia modesta de Salamanca, María Elena había llegado a Madrid a los 19 años con solo una maleta y una determinación feroz. Empezó como secretaria en una pequeña inmobiliaria y, en 15 años, se convirtió en propietaria de su propia empresa. Su rostro elegante, siempre enmarcado por cabellos negros impecablemente arreglados, aparecía regularmente en revistas de negocios y economía. Sin embargo, una serie de inversiones arriesgadas, combinadas con la crisis económica y un divorcio devastador, lo habían destruido todo. En solo 8 meses perdió el 90% de su fortuna. Las oficinas fueron cerradas una a una, los empleados despedidos, las propiedades vendidas a precios irrisorios para cubrir deudas. Ahora quedaba solo la oficina principal en Madrid, prácticamente vacía, donde pasaba los días intentando salvar lo que quedaba de su imperio. Sus cabellos antes perfectamente teñidos ahora revelaban raíces canosas, y las ojeras profundas denunciaban noches sin dormir. Fue en una de esas noches, durante una tormenta implacable de otoño, que encontró a Alejandro refugiado en la entrada del edificio. «Por favor, señora, solo por una noche», había pedido él, empapado por la lluvia torrencial que castigaba Madrid. «Prometo que no molestaré». Algo en la mirada de aquel joven de aproximadamente 28 años tocó a María Elena. Tal vez fuera compasión, tal vez fuera el reconocimiento de alguien que, como ella, había conocido tiempos difíciles. O tal vez fuera solo el cansancio de luchar sola por tanto tiempo. «Hay un sofá en mi oficina», dijo ella finalmente. «Puede quedarse hasta mañana por la mañana». Alejandro era alto, con cabellos castaños despeinados y ojos verdes intensos. Vestía ropas simples, pero limpias, y hablaba con la educación característica de alguien bien instruido. Le contó que era de Valencia, graduado en Administración de Empresas, pero que había perdido el empleo recientemente y estaba intentando recomenzar en Madrid. «Gracias por su bondad», dijo él, aceptando la taza de té que ella ofreció. «Es raro encontrar personas así hoy en día». María Elena sonrió tristemente. «Tal vez esté solo intentando acumular buen karma». Ellos conversaron brevemente sobre trivialidades, evitando temas personales. Cuando María Elena salió, dejándolo acomodado en el sofá, no imaginaba que aquel encuentro casual cambiaría completamente el rumbo de su vida. «¿Qué me está mostrando?», preguntó María Elena, acercándose cautelosamente al ordenador. En la pantalla, una hoja de cálculo compleja exhibía números, gráficos y proyecciones financieras.
Pero no eran números cualesquiera, eran los números de su empresa, organizados de una forma que ella nunca había considerado. Descubrí un fallo en el contrato de venta del complejo Torres del Sol, explicó Alejandro, apuntando a un documento. La cláusula 17b especifica que, en caso de incumplimiento de los plazos de pago por el comprador, usted tiene derecho a una compensación adicional del 8% sobre el valor total, además de la reanudación del 30% de las acciones. María Elena frunció el ceño, intentando procesar la información. Y el comprador no cumplió los plazos, continuó él, deslizando hacia otra pantalla. 3 cuotas atrasadas, documentadas aquí. Eso significa que usted tiene derecho legal a aproximadamente 2,7 millones de euros, además de una participación significativa en el proyecto. ¿Cómo descubrió eso?, balbuceó ella incrédula. Pasé la noche analizando sus contratos y documentos financieros, respondió él con naturalidad. Tengo experiencia en reestructuración de empresas en crisis. Era mi especialidad en Deloitte antes de... Él vaciló, dejando la frase en el aire. ¿Antes de qué?, presionó María Elena. Antes de descubrir que mi jefe estaba manipulando datos para beneficiar a ciertos clientes, completó él, su mirada fija en la de ella. Denuncié el esquema y fui discretamente invitado a pedir la dimisión. Nadie quiere contratar a un delator, incluso cuando él está del lado correcto. El silencio flotó entre ellos por algunos instantes, mientras María Elena absorbía todo aquello. Finalmente, ella tiró de una silla y se sentó. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó directamente. Alejandro sonrió levemente. Digamos que reconozco talento y perseverancia cuando veo. Su empresa no ha fallado por incompetencia, sino por una combinación de factores externos y algunas decisiones precipitadas en momentos de presión. Él hizo una pausa, como si escogiera cuidadosamente las próximas palabras. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Déjeme trabajar para usted por 3 meses. Sin salario inicial, solo un lugar para quedarme mientras reorganizo su situación financiera. Si conseguimos recuperar al menos el 30% del valor de la empresa, usted me contrata oficialmente y me da el 10% de los lucros futuros. María Elena lo estudió atentamente. Había algo en él, una mezcla de inteligencia, determinación y tal vez un poco de desesperación, que ella reconocía en sí misma. ¿Y si no conseguimos?, preguntó ella. Entonces seguimos caminos separados, sin resentimientos, respondió él simplemente. Usted no tiene nada que perder, señora Vázquez. Ella pensó en su situación actual. Las deudas crecientes, los acreedores implacables, las noches sin dormir. Realmente no tenía nada que perder. Tenemos un acuerdo, Alejandro, dijo ella extendiendo la mano, pero necesito saber su apellido si vamos a trabajar juntos. Montero, respondió él, apretando su mano. Alejandro Montero. 3 meses se transformaron en 6, y 6 meses en 1 año. La recuperación no fue fácil ni rápida, pero fue constante. Alejandro no solo identificó el fallo en el contrato Torres del Sol, sino que descubrió otras oportunidades y brechas legales que permitieron a María Elena renegociar deudas y recuperar parte de sus inversiones. La pequeña oficina volvió a ganar vida. Primero contrataron una secretaria, Carmen, una señora eficiente de Zaragoza. Después vino Diego, un joven analista financiero de Córdoba. Poco a poco, el equipo creció. En una tarde soleada de primavera, mientras tomaban café en la pequeña terraza de la oficina con vista al Parque del Retiro, María Elena observaba a Alejandro explicando una estrategia de inversión para 2 nuevos clientes. Su entusiasmo era contagiante, su competencia innegable. Nunca me contó lo que estaba haciendo aquella noche, en la entrada del edificio, comentó ella cuando quedaron solos. Alejandro sonrió. Aquella sonrisa que ella ahora conocía tan bien,
parte encanto, parte misterio. Destino, tal vez, sugirió él. O tal vez yo supiera exactamente dónde estaba y a quién podría encontrar. María Elena alzó las cejas sorprendida. ¿Está diciendo que no fue coincidencia? Digamos que yo había investigado sobre usted, admitió él. Admiraba su trabajo hacía años. Cuando supe de sus dificultades, pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Entonces, aquella noche en la lluvia, ¿fue planeado? La lluvia, ciertamente, no fue planeada, rió él. Me quedé empapado de verdad. Pero sí, yo esperaba encontrarla. No tenía certeza si usted me ayudaría o llamaría a la policía. María Elena sacudió la cabeza, entre divertida e incrédula. Usted arriesgó todo en una apuesta muy incierta. A veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas, respondió él, su mirada encontrando la de ella. ¿No fue eso lo que usted hizo cuando llegó a Madrid con solo una maleta? Ella sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Juntos habían transformado ruinas en fundaciones para algo nuevo, no tan grandioso como su imperio anterior, tal vez, pero más sólido, más auténtico. A nuestra sociedad, brindó ella, alzando su taza de café. Y a todos los que nos acompañan en esta jornada, completó Alejandro. Por cierto, si te ha gustado esta historia de recomienzo y superación, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar lo que te ha parecido. Sus opiniones son fundamentales para que continuemos compartiendo historias inspiradoras como esta.